Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en el plató a una mujer que lleva marcando la diferencia varios años ya en el mundo del motor. Hablamos de Cristina Gutiérrez. La tengo aquí a mi lado junto a Enrique Naranjo, a mi compañero especialista en motor, y es una mujer que se ha convertido en un referente en el mundo, como os decía, además del motor y exclusivamente de los rallies. Y bueno, vamos a hablar con ella largo y tendido, pero especialmente del Dakar, porque ahí es donde realmente ha hecho historia. 2017 se convierte en la primera española en conseguir acabar el Dakar. 2021, primera española en conseguir ganar una etapa del Dakar. Y en 2022, primera española en subir al podio con ese tercer puesto en la categoría, además de los side-by-side, bueno, que ahora hablaremos, que son los buggies. Además, antes había ganado 6 campeonatos de España en la categoría de rallies de todoterrenos y además también compite en Extreme. El año pasado ganó junto a Sebastián Loeb, así que tenemos aquí a todo un todoterreno. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te lo has aprendido muy bien. ¿Has visto? ¿Has visto? Muy bien. Es que tengo un buen maestro porque, como decía al inicio, nos acompaña Enrique Naranjo, mi compañero de marca, especialista en motor y también de las personas que mejor te conoce porque es quien cubre habitualmente el Rally Dakar, ¿no? Sí, la verdad que a Enrique le conozco desde que, bueno, prácticamente desde que empecé a competir y nada, tenemos muy buena relación y siempre que nos vemos y en el Dakar cuando compartimos pues también momentos, porque ellos también viven su propio Dakar, no solo nosotros que vamos compitiendo, sino ellos también tienen sus propias historias, pues todo es como muy, muy familiar. Pues queremos descubrir todas esas historias del Dakar, pero queremos descubrir también cómo es Cristina Gutiérrez y cómo empezó en este mundo. Porque yo no he dicho al inicio, Cristina, que tú eres odontóloga y que toda tu familia está relacionada con el mundo de la medicina, ¿no? Con la sanidad, tus padres, creo que uno de tus hermanos, hasta tu bisabuelo, Sí. tu abuelo. Es decir, toda la familia relacionada con el mundo de la medicina. Pero ¿de dónde te viene esa pasión por el motor? Creo que tu padre también tiene algo que ver. Sí, a ver, buena pregunta, porque en realidad nadie se ha dedicado al mundo del motor, nadie ha sido piloto, ni mecánico, ni ingeniero, ni nada de esto. Como bien dices, es una familia más dedicada a la sanidad. Allí empezó mi bisabuelo con la ginecología, mi padre estudió estomatología y mi hermano también, o sea que al final todo es un poco familiar, pero sí que es verdad que mi padre, como es un apasionado del mundo del motor, desde bien joven pues seguía pues, los rallies, la Fórmula 1, todo esto, pues cuando tuvo sus hijos, somos 4, 2 niñas y 2 niños, pues a todos nos ha transmitido esa pasión y realmente la que acogió más el tema del motor pues fui yo. Desde los 6 años o así es cuando empecé a ir en moto con él, pues dando vueltas por pues, cerca de mi barrio y todo esto, y ya es cuando él me enseñó a conducir y todo esto, o sea que ha sido más bien por su culpa, ¿no? Por así decirlo. Pero te gustan las motos, también los cars, los fórmulas. Incluso te he llegado a escuchar en alguna ocasión decir que cuando hacían obras en casa también cogías la excavadora. Sí, a ver, luego ya era un poco traviesa, ya cuando iba creciendo y ya iba siendo un poco más independiente de mis padres, pues les daba todo tipo de sorpresas, desde coger el coche de mi padre sin permiso, incluso cuando estaban haciendo obras en casa, pues uno de los obreros se dejó la llave de la excavadora, una excavadora pequeña dentro de lo que es la excavadora, y entonces yo una tarde pues me subí a la excavadora y digo, bueno, esto tendrá que ser fácil de llevar. Y de repente llegaron mis padres y me vieron ahí haciendo el agujero que había que hacer. En verdad les estaba echando una mano a los obreros, eso es lo que les intenté explicar a mis padres, pero sí, desde pequeña ya hacía alguna travesura que otra. ¿Y coló? ¿Se lo creyeron tus padres que estaban Bueno, ahí? creo que no se lo creyeron, pero bueno, dijeron, bueno, pues no ha pasado nada, la bronca cayó, pero todo bien al final. ¿Y con cuántos años empiezas a competir? Porque sé que con 18 llega ese primer rally con tu hermano Gustavo de copiloto, sí. ¿Pero antes habías competido? No, mira, como bien dices, empecé con las motos, pero a nivel ya más pues hobby. A partir de ahí sí que es verdad que como mi padre ve un poco que me empieza a gustar y demás, empiezo a entrar en el mundo del karting con 9 años. Y sí que es cierto que en ese momento, y siempre me gusta repetirlo, yo no tenía realmente una figura a la que seguir, ¿no? Y me dio muchísima vergüenza entrar a competir siendo chica, porque es verdad que no había chicas en el mundo del karting en aquella época, y tuve la oportunidad de empezar a competir y me dio tanta vergüenza, porque en verdad soy vergonzosa, pero
al final me he ido haciendo y demás, pero sí que cuando era pequeña pues me dio un montón de vergüenza y no quise competir por esa razón. Sí que es verdad que seguí compitiendo como más a nivel personal, iba a circuitos y demás, pero ya es con 18 años cuando me saqué la licencia de conducir y unos amigos competían en la disciplina de cross country, en rallies de todoterreno, pues ya a raíz de eso sí que es verdad que ya me empecé a interesar por la competición y como mi hermano, como bien has dicho, me iba a acompañar de copiloto. Bueno, en principio íbamos a cambiar. Íbamos a hacer una carrera yo piloto y él otra carrera copiloto y íbamos cambiando. Pero claro, el error suyo fue dejarme ser piloto en la primera y ya no hubo marcha atrás y ya se quedó conmigo durante unos 4 o 5 años compitiendo en el campeonato. De hecho, Enrique, eso me recuerda a lo que me contabas ayer sobre lo de ser copiloto, ¿no? Sí. Hace unos años, después de uno de sus Dakares, pudimos probar tu coche, el Mitsubishi, ¿te acuerdas? Ah, es verdad. Y no querías, nos lo dejaron los periodistas, y no querías montar de copy con nosotros, dejabas a Pablo y no, sufre tú, porque es que los pilotos odian ponerse a la derecha. Sí, es verdad. Algunas me ha tocado, pero sí que es verdad que no sé por qué. Realmente siempre son súper cuidadosos. Bueno, hay alguna excepción que les gusta como encima apretar al coche y no sé por qué los pilotos tenemos sí, esa manía, ¿no? Supongo que sabemos que puede ser peligroso y yo creo que por eso lo dejamos a otro lado. Son conscientes de ese peligro, sí, ¿no? Quizá vosotros erais más inconscientes en ese momento. Bueno, Enrique, decía al inicio, tú la conoces muy bien y ella misma lo ha dicho casi desde sus inicios. ¿Qué destacarías tú además de ella? Sí, bueno, yo recuerdo pues, de las primeras veces que hablamos, ella empezó en los rides por iniciativa de la leyenda en el automovilismo femenino, que es Jutta Kleinschmidt, la única mujer que ha ganado el Dakar en categoría absoluta. Y yo recuerdo tu primera carrera aquella, ¿te acuerdas? En Qatar con el... Sí. Era un Nissan, creo. Sí, era un Nissan Patrol, sí. Un poco por iniciativa de ella, ¿no? Sí, todo esto fue porque yo ya había competido en el Campeonato de España y gracias a una súper oportunidad que en ese momento, ahora se escucha más de pues la Federación Internacional ha propuesto para promocionar a la mujer en el mundo del motor, pero en aquella época no existía eso. Y de repente yo leí un anuncio, no sé quién me lo pasó, que la FIA, la Federación Internacional, iba a organizar como un campus para mujeres y que el premio a la mejor piloto y a la mejor copiloto iba a ser pues entrar en el campeonato del mundo y claro, eso a mí me sonó como a ¿qué va a pasar? Y claro, luego escucho los nombres de que las profesoras iban a ser Jutta Kleinschmidt y Fabrizia Pons, que es la legendaria copiloto de rallies, y dije, aquí me tengo que presentar y bueno, fue una historia muy, muy bonita porque también no tenía, o sea, realmente fue el cambio que me dio la vida y que me hizo como valorar más dónde estaba, lo que podía llegar a hacer, porque luego, claro, cuando fuimos allí, pues ya empieza a sonar tu nombre a nivel internacional y encima conseguimos ganar la beca esa para correr el año siguiente. Incluso muchas de las chicas que estuvieron en el campus en aquellos años, hoy en día corren conmigo en la Extreme E. O sea, puedo decir que ha sido una de las experiencias más bonitas y también con más lógica y con más resultados que ha tenido este tipo de iniciativas. O sea, un poco quizá un punto de inflexión, ¿no? Sí, para mí sí, sobre todo a nivel de confianza, porque a raíz de eso pues ya empiezo a creerme qué puedo hacer en Dakar, ¿no? Ahí es cuando paso de querer competir en el Campeonato de España y mirar o ponerme una meta un poquito más alta, por ejemplo, de empezar a mirar el Dakar. Porque creo que también hay una frase de un profesor que a ti te marcó mucho, ¿no? Relacionada con el talento. Sí, bueno, hay varias y ahora mismo no sé a cuál te refieres, por la de... Cada uno tiene un talento. Yo te he escuchado en una conferencia decir y que tenemos que buscar nuestro talento. Yo no sé si eso a ti te hizo pensar en tu talento para el mundo del motor y, bueno, pues el buscar en un futuro quizá, pues eso, lo que hoy estás haciendo, en un momento en el que a lo mejor uno es jovencito, ¿no? Y está en clase, claro. Y cuando estás pensando qué puedo hacer, pues tú decías, no había referentes femeninos y a lo mejor no pensabas que por mucho que tuvieses ese talento pudiese llegar porque no habían llegado muchas otras. Al final uno siempre tiene sus objetivos, sus metas personales y a mí siempre me gusta en las conferencias, como dices, que doy o en algunas charlas a niños también, como que intento siempre motivar a tener pues esa capacidad de avanzar, ¿no?
esa capacidad de buscar el límite o algo que nos apasiona, tampoco obsesionarse, sino también disfrutar el camino, porque eso también es importante decirlo, pero sí que cada uno buscar sus propias satisfacciones, sus propios sueños, sus propias metas, porque yo creo que es lo que te motiva a seguir cada día y a levantarte con ánimo y con ganas. Y en 2012 creo que das 7 vueltas de campana. He dicho que vamos a hablar de bastantes cosillas. 7 vueltas de campana, se destroza el coche, no había prácticamente patrocinadores entonces y tú ya pensaste, aquí se ha acabado. Sí, ha habido momentos difíciles y este es uno de ellos porque, bueno, en esa época era cuando empezábamos y había muy pocos patrocinadores, por decirte prácticamente 1 o 2 como mucho. Y me acuerdo aquella vez que me golpeó fuerte porque, bueno, pues destrocé el coche y bueno, es uno de esos momentos que necesitas a alguien, ¿no? Y en ese momento estuvo mi padre y sin yo saberlo, porque yo ya lo di por perdido, estaba el coche destrozado y mi padre, más que nada para que tampoco cogiera miedo, ¿no? al tema de las carreras y demás, pues lo hizo un poco también para enseñarme a mí también una lección de no tirar la toalla. Quedó con todos sus amigos de Burgos que relacionados con el mundo del motor y arreglaron el coche en menos de un mes y a la siguiente carrera pues ahí estábamos, ¿no? Para salir. Entonces fue uno de esos momentos que me enseñó una lección mi padre de no tires la toalla porque son cosas que pueden pasar, es un deporte de riesgo y esto puede ocurrir. Entonces, bueno, pues en ese momento sí que lo agradecí porque probablemente si no hubiera seguido ahí hubiese sido difícil volver a empezar, ¿no? Desde cero. Y Enrique, llega 2017 y ese primer Dakar. Ese primer Dakar, ¿cómo lo recuerdas? Porque, bueno, es un sueño cumplido y a partir de ahí empieza a verse la verdadera Cristina Gutiérrez súper competitiva, porque la vemos, como ya dice, tímida, pero es una mujer dura que ha pasado pruebas a partir de ese año intensas, ¿no? En una carrera como el Dakar, que lo es por naturaleza. Sí, en el 2017, bueno, lo de Qatar fue 2016, una cosita así, y ahí es cuando empiezo a intentar entender qué hay que hacer para ir al Dakar. Y bueno, me empiezo a informar, empiezo a calcular presupuestos, empiezo a volverme loca. Cogía el coche de Burgos para Madrid, Madrid-Barcelona, no sé qué, viendo un montón de posibles patrocinadores. Y ahí sí que es verdad que he de decir que tuve el momento y la persona que necesitaba, ¿no? Y fue con María Elena Antolín, que es una subdirectora muy importante del Grupo Antolín, una empresa de Burgos muy reconocida. Y no sé, hubo ahí como una conexión. Ella también le encantó la historia, le encantó en ese momento lo que yo estaba contando y cómo lo estaba contando. No tenía nada de pasado a nivel deportivo que a ella le avalase para poder ayudarme, pero hubo ahí algo y creo que fue otro momento de los que voy a recordar siempre porque sin ella probablemente no hubiese podido empezar. Entonces ella se encargó de llamar a un montón de empresas porque claro, cuando te abren las puertas desde dentro siempre es un poquito más fácil y creo que gracias a ello pues llegué al Dakar y claro, para mí era una carrera del sueño. Yo cuando llego allí, que encima se hacía en Sudamérica, toda la gente que había en ese momento, que además me acuerdo que fue Paraguay, el primer país que visitábamos, y vio el logo del Dakar ahí en grande y era como que no me lo estaba creyendo de estar allí, intenté disfrutar cada segundo, cada momento, y eso que no fue un Dakar fácil porque, bueno, pasó de todo, pero mi objetivo no era hacer nada a nivel de palmarés, era disfrutarlo al máximo porque no sabía cuántos Dakares podría hacer. Mi objetivo era intentar hacerlo lo mejor posible para seguir, ¿no?, los siguientes años y para tener una carrera en el mundo del motor. 7 Dakares, ¿no? Sí, ahora van 7, que lo pienso y digo, madre mía, sí que soy mayor ya, ¿eh? Sí. Y acabándolos. Sí. Al final, no es fácil. Claro, el objetivo al principio siempre es terminarlo. Un Dakar, cuando lo intento explicar a la gente que igual no tiene tanta noción del Dakar, pues al final es una prueba tan dura que ya solo acabarlo en las condiciones en las que íbamos es todo un logro, ¿no? Y todo piloto pues que acaba un Dakar por primera vez es como pues una de las mayores satisfacciones que puede tener un piloto. Claro, al final decíamos antes, se convierte en referente en el mundo, referente femenino en el mundo de los rallies. Si hablamos de rallies, el rally por excelencia es el Rally Dakar. Y todos queréis estar allí, pero claro, el Rally Dakar es duro, muy duro, y a ti te ha pasado
de todo durante estos 7 años. Sí, sí, o sea, tengo historias para contar que no veas, porque claro, son tantos kilómetros, tantas situaciones, tantas horas dentro del coche y tantos equipos y diferentes máquinas que al final, bueno, sobre todo cuando empiezas, porque claro, la suerte o mala suerte que he tenido es vivir como los 2 Dakares que se pueden vivir, el Dakar más amateur, más pues con los presupuestos limitados, sin entrenamientos y demás, al Dakar que estoy viviendo ahora, que es pues bajo la estructura de un equipo, de Red Bull, de tener pues ese apoyo y de tener entrenamientos, de poder avanzar. Entonces estoy viviendo las 2 partes y cada una pues te enseña una cosa, ¿no? Pero los del principio sí que es verdad que era intentar sobrevivir. Así de fácil. ¿Qué fue lo más duro de los primeros años? Pues sobre todo en los primeros años que luchábamos mucho contra las averías mecánicas y en aquel momento, en el 2017, 2018 y 2019, pues eran Dakares que sufrían muchas averías, entonces eran Dakares muy largos y yo creo que lo que más así recuerdo obviamente es en el 2019 cuando estuve 3 noches sin dormir porque lo que te manda esta carrera es que cuando sales tienes un máximo de horas para hacer la etapa. Entonces, si tú tienes una avería o por lo que sea tienes que reparar dentro del tramo, tienes que usar esas horas máximas para realizar la etapa. Y como coincidía con la salida del día siguiente, yo ya no podía dormir. Entonces, pues cuando ya llevas varios días sin dormir, tu cerebro empieza a hacer cosas un poco extrañas. Entonces ya veía visiones, veía gente pasando dentro de la pista y eran árboles estáticos, escuchaba voces, o sea, era como ya viví un Dakar un poco en el otro lado. Entonces, entre esas historias, pues está esa que es la que en el momento peor lo pasé, porque lo pasé muy mal. Ahora lo cuento riéndome, pero lo pasé realmente mal. Pero es la que mayor satisfacción también recuerdo a nivel personal porque superar esas situaciones mentales y físicas pues te hace valorarte, ¿no? Y superarte en esas situaciones pues es importante. Y que luego tampoco hay tiempo para descansar. Además, que esto no es 3 días sin dormir y luego el cuarto me tiro todo el día durmiendo, ¿no? Y en Sudamérica con las temperaturas que había. Sí, que sí, no sí. era nada cómodo, era duro para nosotros solo en el campamento, imagínate en el coche 3 días sin dormir. Sí, sí, hubo un día que me dio un golpe de calor, que fue cuando escuché voces y habría unos 50 grados fuera. Y luego subíamos a Perú, que Perú, pues, y también hacíamos Bolivia, que era a 3.000 y pico metros de altura, que si el oxígeno, que si no sé qué, entonces era ya como de todo, pasaba de todo. Segunda de todo. Y entre esas anécdotas tenemos aquí este casco que también tiene algo que ver, no es con el Dakar, pero ¿qué pasó en Kazajistán? Bueno, cuando entré en Red Bull, una de las... O sea, hacemos Dakar, pero para preparar el Dakar también estamos inscritos en el Campeonato del Mundo. Y una de las pruebas, pues, encima de este año fue el que ganamos el Campeonato del Mundo, con este casco precisamente. Y una de las pruebas fue en Kazajistán. Íbamos ganando, suelen ser 5 días de rally, para que lo entendáis. Y en ese momento era la época COVID, no había ningún vuelo, estaba el país cerrado y la organización fletaba charters para ir y para volver. Y total, que el último día de rally íbamos ganando y era una etapa de unos 350 kilómetros más o menos. Y en el kilómetro 9 hay un peligro no marcado, donde un piloto anteriormente pues, tuvo otro accidente, pero no se marcó. Bueno, fue una compresión, noté un dolor muy, muy grande en la espalda. Zona de la espalda, no sabía muy bien dónde, me dolía muchísimo, o sea, algo pasaba y sabía que me había roto algo. No sabía el qué, pero dije, bueno, vamos a intentar calmarnos, intentar ver si puedo seguir, porque claro, íbamos ganando el Campeonato del Mundo y la prueba. Y en ese momento decidí pensar en... Bueno, esto es una anécdota muy graciosa porque, claro, yo soy dentista. Entonces, una amiga me contó justo un día o 2 antes, fíjate qué casualidad, que ella un día había tenido un paciente que le dijo que él los empastes sin anestesia, o sea, que le iba a hacer una carie sin anestesia y que él era capaz de controlar el dolor con la mente. Entonces, claro, que estábamos pues diciendo cómo va a controlar el dolor con la mente, es imposible. Total, que se hizo la carie sin anestesia y a mí en ese momento, con la espalda como la tenía, me dio por pensar en este señor. y la verdad es que, a ver, no te voy a decir que me dejó de doler porque no es verdad. O sea,
pero sí que es verdad que logras como controlar un poco el nivel de dolor. Y gracias a eso, pues venga, voy a intentar aguantar 10 kilómetros, venga, pues 20. Iba como de poco a poco, para no tampoco agobiarme, porque quedaban todavía 300 y pico por hacer. Total, que al final aguanto hasta el final, y en el final pues ya aviso al equipo de, me traéis una ambulancia porque algo me pasa. O sea, hay algunas fotos también que hablan del momento porque estaba fatal. Pero fatal de esto que casi no puedes ni respirar del dolor. Y ya me fui al hospital de Kazajistán y ahí ya sí que fue la historia monumental, porque claro, los tratamientos allí pues son diferentes a en España. Me dijeron que tenía que estar 3 meses tumbada. Yo me quería ir y no podía porque habíamos perdido el charter que nos devolvía a España. Peleas con los seguros, para arriba, para abajo. Llevábamos unos 6 días allí encerradas y lo último que hice fue pues ya avisar por redes porque no podíamos salir del país, no conseguíamos nada para salir porque, claro, el seguro decía que igual teníamos que estar más tiempo y, claro, a mí me dolía un montón la espalda y yo lo que quería era tratarme ya para empezar la recuperación. Y entonces ya llamé a mi amigo Jesús Calleja, que le conozco a través del Dakar, y él pues me dio la solución porque, claro, me cogió por teléfono, yo en el hospital de Kazajistán. Jesús, y me cogió pues casi sin cobertura. Dime, amiga, que estoy aquí a 3.000 metros de altura, pero dime ya que se me va a colgar. Y yo, no, por favor, sácame de aquí. Que le conté un poco la historia rápida y me dice, no te preocupes, mañana estás en España. Esa fue su respuesta. Y me colgó. Y al día siguiente estaba en España. ¿Cómo lo hizo? Pues tiró de contactos y me llamó un amigo suyo asturiano y bueno, pues me ayudó a conseguir unos contactos y a través de eso pues ya lo solucioné yo, luego hablé con los seguros y ya todo fue más rápido. Así que él me abrió un poquito las puertas. Tiene historias para escribir un libro, ¿eh? Bueno, sí, sí. Y la última, la de este año. Y la Porque última... la gente que siga el Dakar y haya estado pendiente lo ha visto, pero da igual que seas amateur, profesional, que estés en un equipo top o no, en cualquier momento surge la aventura, ¿no? Sí, a ver, siempre digo en el Dakar, ¿qué es lo más difícil? Cuando me preguntan, ¿qué es lo más difícil del Dakar? Siempre digo, pues lo más difícil es no saber lo que te va a pasar. Eso es lo más difícil a nivel mental porque sabes que en 10.000 o 11.000 kilómetros que tienes que hacer, seguro, 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 algo te va a pasar. Y el no saber el qué, el no poder controlarlo, creo que es lo más difícil, ¿no? Y en este caso, pues jamás me hubiera imaginado en Arabia Saudí ser arrastrada casi por un río. Fue increíble porque llevaba lloviendo como 3 o 4 días. Increíble, que yo no sé los pobres cómo podían dormir en esas condiciones, porque nosotros tenemos la suerte de tener un equipo y tenemos las autocaravanas y podemos descansar un poquito mejor, pero ellos van en tiendas de campaña y te puedes imaginar con todo el agua y el frío, que hace mucho frío en Arabia Saudí, pues es bastante difícil. Y en ese momento, pues bueno, salimos a la etapa y el roadbook, que es el libro de ruta, nos marcaba un paso tienes que pasar obligatoriamente por ahí. Nos marcaba un paso de un río seco sin problema. Total, que yo voy a pasar y veo a un compañero mío parado, como que se había quedado, había esto de agua más o menos, se había quedado como en un lodo, así un tipo de barro bastante profundo. Y me marcó el paso por al lado suyo porque supuestamente iba a estar mejor. Total, que me paso por el lado y hace lo mismo mi coche, ¡boom! Y se me queda clavado. En principio no pasa nada porque el agua era poco y empezamos a hacer maniobras para desatascarlo, ¿no? Total, que de repente, a la que ya me giro y estoy distraída hablando con mi copiloto y tal y no sé qué, empiezo a notar frío y digo, uy, qué raro. Y ya me miro las piernas y tenía el agua como por la cintura. O sea, esto fue en cuestión de 2 minutos, para que os hagáis una idea, típica riada que puede pasar cuando lleva tiempo sin venir agua y de repente viene la tromba. Total, que ya me empiezo a preocupar porque, claro, el agua sigue subiendo y tú en el Dakar no puedes controlar cuándo sales de ahí, porque normalmente en estas situaciones tiene que parar alguien para ayudarte. Pero claro, no sabes a cuánto tiempo está detrás. Entonces, yo ya empiezo a pensar qué hacer, porque lo que hago metida en el coche es mantenerme dentro para intentar que no entre agua dentro del motor y se rompa el coche. Entonces, yo lo que hago es quedarme dentro mientras mi copiloto intenta pues, salir. Total, que de repente ya cuando el agua va por aquí, por el cuello, ya empiezo a pensar en mi seguridad, porque encima el agua venía con mucha fuerza y se podía llevar el coche. Entonces, si se lleva el coche, el río se vuelca y yo estoy dentro, pues puede ser un problema, ¿no?
faltaron muy poquitos segundos para yo decidir marcharme porque realmente lo pasé bastante mal, es de las veces que peor porque en otras situaciones, pues si te quedas atascado en las dunas o lo que sea, pues siempre lo puedes controlar, te da igual perder tiempo, o sea, no te da igual, pero no sufres por tu vida. Pero yo ahí sí que estaba sufriendo de a ver hasta cuándo aguanto, ¿no? Y al final, pues justamente pensar, me voy a salir de aquí para que llegara un camión, los primeros clasificados camiones, normalmente nunca suelen parar, nunca. Porque van ganando, ¿no? Entonces se pararon los 10 primeros camiones, todos para ayudarnos. ¿Cómo verían la situación? La vieron muy mal, ¿eh? Muy mal, y me lo dijeron luego a los 2 o 3 días en plan, no, es que nos parábamos porque si no, no sé dónde hubieses acabado tú. Y vamos, les doy las gracias porque en ese momento nos salvaron la vida. Bueno, la vida, por así decirlo, que... O sí, quizás es la vez que más en riesgo has visto tu vida en estos Realmente años. sí, porque no lo podía controlar. No sabía si el río iba a empujar más, si iba a subir más, si me iba a volcar el coche. Entonces es una situación como que no puedes controlar y que al final pues te cuesta decidir quedarte, ¿no? Mucha gente, pero ¿por qué no saliste? Y yo, porque si salgo ya no tengo forma. Se va el coche y ya está. Sí, es difícil, ¿no? Tomar una decisión en ese momento. Es difícil, sobre todo cuando pues, te pasan muchas emociones, el agua estaba muy fría, o sea, creo recordar ese día hubo 2 grados en la etapa, entonces luego terminar la etapa, que quedan 200 kilómetros, más 400 de enlace, que es lo que hay que hacer por carretera, completamente calados, fue muy duro, o sea, incluso gente que no se llegó a mojar, porque, claro, la gente de antes, que pasó antes que yo, vio las imágenes del río y dijeron, ¿pero por dónde ha pasado esta mujer? Y era el mismo sitio, lo que pasa es que no había agua en el momento en el que ellos pasaban. Y luego después pues también bajó, o sea, fue en el momento que yo pasé, cuando hubo la crecida y luego bajó otra vez. Entonces fue bastante mala suerte y complicado, pero al final salimos bien. Creo que vamos a la parte buena, ¿no? En ese 2021 vamos a echar un poco la vista atrás cuando te conviertes en la primera española en ganar una etapa. Yo no sé si ¿eras consciente entonces de lo que estabas logrando y de estas barreras que has ido derribando, techo de cristal tras techo de cristal? A ver, fue un año difícil porque fue el año que terminó, bueno, o que estaba el COVID terminando, que estaba mejorando la situación y ese mismo año yo había dicho ya en redes que no iba a ir al Dakar. O sea, para que os hagáis una idea, en octubre yo anuncio que no voy al Dakar. Y de repente, cuando anuncio eso, de hecho me mudé a Barcelona a estudiar un grado de cirugía porque ya quería seguir como trabajando, o sea, formándome en mi trabajo. Y me fui a Barcelona y bastó irme a Barcelona para recibir una súper mega oportunidad de uno de los mejores equipos en ese momento, que es X-Ride, que es el equipo Mini. Y me propuso una súper oferta. Y entonces, claro, ahí es cuando digo, tengo que ir al banco y pedir un crédito para buscar la oportunidad de mi vida. Entonces, en ese momento también me entran dudas, porque claro, estaba más o menos porque normalmente cuando estamos corriendo con patrocinadores, tú alquilas los equipos, ¿no? En ese momento, que no era profesional 100% como ahora que estoy con Red Bull. Pero en ese momento sí que es verdad que tenía que buscar pues, en el mercado y ver si con los patrocinadores que tenía me daba y tal. Pues en ese momento, como se me fueron todos por el COVID, tuve que apostar por mí, ¿no? Y me fui al banco, les expliqué, pues, dando un poco de pena la situación, tal, no sé qué. Y, bueno, pues decidí, pues, apostar por mí, que también es una de las lecciones que hay que aprender a veces, ¿no? De apostar por uno mismo cuando se confía. Y realmente me salió bien porque fui allí, quedamos en muy buena posición, por delante de muchos pilotos muy buenos y de repente, al día siguiente del resultado aquel, recibo un mensaje por Facebook y me pone, hola, soy el manager de Lewis Hamilton y te queremos contratar para la Extreme E para este año. Y yo, claro, no me lo creo, digo, mira, a mi hermano Gustavo, esto es mentira, no puede ser. Por Facebook, además, sí, ¿no? por Facebook, ¿sabes? O sea, esto tiene que ser broma. Pero claro, yo digo, bueno, voy a contestar. Yo qué sé, igual, si es mentira, pues es mentira. Y si es verdad, pues mira, pues era verdad. Era verdad, hicimos una reunión y me dijeron, te queremos ya para que entres en el equipo de Lewis Hamilton, que va a tener un equipo para la Extreme E. Y tu compañero de equipo, porque la Extreme E, una de las cosas más bonitas que promueve es la igualdad de género en el mundo del motor, y cada equipo tiene un piloto hombre y una piloto mujer, obligatoriamente. Entonces, el chico piloto iba a ser Sebastián Loeb.
¿Sabes? Que era como... Nada más y nada menos. Claro, vas a tener una reunión con Sebastián Loeb y Lewis Hamilton, y yo, ¿en serio? ¿Sabes? Cuando me veo ahí en el ordenador, mi ventanita yo, y arriba Lewis Hamilton y Sebastián Loeb, era como, no me lo puedo creer. Y yo por debajo haciendo una foto del momento, ¿sabes? En plan, Hombre, esto para toda la vida. por favor. Sí, y bueno, pues entré en el equipo, conocí a Sebastián Loeb. Todo esto es octubre pasado, el Dakar ya nos íbamos en diciembre, para que os hagáis una idea del tiempo. En noviembre tengo el primer test con Sebastián Loeb y el equipo de Lewis Hamilton, hago el test, tenemos muy buena relación Seb y yo, y Seb me pregunta, Sebastián Loeb me dice, oye, ¿este año vas al Dakar? Y yo, no, los sponsors, no hay, no. Total, que él se va y al día siguiente me llama y me dice, oye, ¿te va a llamar alguien? Y yo, vale. Y me llamó el jefe de Red Bull. Y me dice, oye, ¿te vienes mañana a Dubái? Que te voy a hacer unas pruebas para ver si te meto en el equipo junior. Y yo, ¿mañana? Sí, fue como así, fue como mañana. Y total, que fui para allá, me seleccionaron y en ese momento me entró tanto miedo, porque parece mentira que, vale, que todo es bonito, todo parece bonito, pero también hay que decir la verdad, y yo en ese momento tuve mucho miedo, porque claro, viene Red Bull, que sabes que es una de las mejores marcas que hay ahora mismo en competición, con todo el equipo junior que son pilotazos. Y claro, me tocaba a mí ir al Dakar en una semana y media sin haber corrido durante todo el año y tenía que estar a mi máximo nivel. Entonces era como... me daba miedo. Entonces, claro, con mucho apoyo familiar, amigos, de todo, mental, porque en ese momento sí que es verdad que necesité un poco de venga, que es tu oportunidad de la vida. Y gracias a todo ese apoyo, a ese convencimiento por parte de toda esta gente, pues conseguí ir. Y cuando llego en la primera etapa, ¡pum!, gano la primera etapa. Y es como, si me ves a la llegada, o sea, se me ve como incluso así, como sin celebrarlo. Pero claro, como me había pasado todo esto 3 semanas antes, pues fue como algo que no era capaz de asimilar en ese momento. Y que muchas veces lo explico como, jolín, al final mi mente estaba como impactada, ¿no? En plan, llego, gano, no sé qué, Loeb, Luis, todo era como... Y al final pues me costó unos meses de adaptación mental saber dónde estaba y cómo estaba, ¿no? Entonces fue... A raíz de la pregunta del 2021, pues todo esto pasó. ¿Tú recuerdas ese momento? Sí, pero claro, el problema es que se le olvida lo más importante, porque cuenta todas las anécdotas, pero claro, ella se sube al Mini en el Rally de Andalucía, creo que fue, ¿verdad? Y haces un resultadazo en un coche de los buenos del Dakar. Luego se va a hacer el test con Loeb y evidentemente Loeb no le dice mañana te van a llamar porque ha ido despacio. Y de hecho, bueno, pues el año pasado campeones de Extreme y Cristina es la más rápida entre las chicas continuamente. Y luego pues hace el test con el side by side de Red Bull, que no habías montado nunca en un coche de esos, y también das la talla. Y la prueba, la victoria de etapa en el Dakar y luego el campeonato del mundo. O sea que, claro. Sí, ella ha contado la parte anecdótica, ¿no? Pero la que me toca contar. Hay un talento y hay un mérito detrás que está ahí, que no es por casualidad, por lo que, bueno, pues ha conseguido todos los éxitos que han conseguido y los que quedan por llegar. Pues gracias. Al final le tengo que llevar encima para... ¿Y qué éxitos te quedan por llegar? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, sobre todo, siempre digo lo mismo. Quiero trabajar muchísimo, estoy aprovechando todas las oportunidades que me vienen porque creo que estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva. Creo que cada detalle es importante y lo que voy a intentar es luchar al máximo para intentar llegar a las máximas categorías. Pues eso, trabajando un montón. Creo que es lo más importante ahora. Tengo 31 años, que para el deporte del mundo del motor es muy joven. En cross country pues la mayoría de pilotos son mayores que yo y creo que tengo que trabajar, tengo que seguir apostando por mí y aprovechando todas las oportunidades que me vienen, como he hecho hasta ahora, porque creo que podemos llegar alto. Bueno, habrá que hacer alguna pregunta un poco también difícil, ¿no? Enrique siempre hace difícil. Sí, a ver. El salto que te queda por dar, supongo, en el Dakar es estar en un coche oficial o un T1 o T1 Plus y dar pues ese pasito adelante. ¿Cómo lo ves esa posibilidad? ¿A corto o medio plazo prefieres intentar rematar la aventura del side by side y por qué no ser la
segunda mujer que gana un Dakar en side by side, antes, y con ese palmarés dar el salto a los coches, si es posible. A ver, realmente el mundo del Dakar al final no lo puedes predecir. Es verdad que estoy muy bien en side by side y somos muy competitivos y podemos hacer muchas cosas. Y como digo, yo creo que lo importante ahora es seguir trabajando en uno mismo, seguir haciendo test, aprender de los mejores, porque tengo la suerte de ahora mismo estar muy bien rodeada y puedo aprender un montón. Y obviamente el objetivo es llegar a T1. Creo que estoy muy bien posicionada y creo que pueden venirse cosas muy grandes y no sé en qué periodo de tiempo, pero creo que estamos posicionados en un buen momento y por ahí me van diciendo, Cristina, estate ahí porque puede llegar tu oportunidad pronto y escuchar eso pues también te hace como estar más, ¿no? más reactiva. Así que nada, seguiré dándolo todo. Yo no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, que probablemente mucha gente después de haberla visto dirá, a ver, la mujer más rápida. ¿Por qué Cris Tortu durante tanto tiempo ese apodo Tortu? Que yo pienso Tortuga y digo, despacito, Claro. Todo lo contrario. ¿Ese mote por qué te lo pusieron tus amigas? Pues mira, mis amigas que son así, desde muy pequeña era pues muy correcaminos y sabían de mi pasión por las motos, por los coches. Siempre que venía a mi casa a los cumpleaños pues liaba alguna para salir con las motos o para irme con el coche por ahí. Entonces, bueno, pues fue un poco un mote irónico, como bien has dicho, y que lo mantengo ahí, la verdad. Es muy gracioso. Y aparte que las tortugas me encantan. A raíz de eso, supongo, porque me lo pusieron muy pequeña. Sí, además, antes lo llevabas en el casco, ahora ya no lo tienes. Sí, ahora ya nos hemos vuelto un poco más formales, Sí, pero sí lo y llevamos. además los primeros cascos también tenían un diseño que a los aficionados a la Fórmula 1 les sonaría mucho, porque era prácticamente igual que el que utilizaba Fernando Alonso en su primera etapa, en la etapa de los títulos, ¿no? Porque tú eras muy fan y sigues siendo. Sí. De Fernando estarás Sí. encantada, ¿no? De verle Sí, cómo está estoy ahora, encantada, claro. la verdad. A ver, Alonso siempre ha sido, porque claro, cuando me pilló los campeonatos del mundo de Alonso, yo ya era pequeña y me encantaba seguirlo. Creo que me hice todavía más aficionada al mundo del motor, no solo como piloto, sino también el carácter que tiene. Me encanta cómo afronta las cosas y era una inspiración para mí. Y al final, pues el casco me inspiré en Alonso y en Lewis Hamilton, casualmente. Entonces, nada. Las vueltas que da la vida, Sí, ¿eh? sí, ya ves. Y nada, ahora pues gracias al Dakar y que Fernando pues vino, pues le conocí y bueno, es una persona excepcional y tiene un talentazo y luego encima trabaja un montón y creo que son los valores que hay que intentar copiar de él. Pues no sé, Enrique, si nos queda algo en el tintero, ¿nos ha quedado algo en el tintero? No, es que al hilo de esto recuerdo haberle preguntado alguna vez de esas difíciles de... Bueno, tu jefe es, por ejemplo, cuando Alonso corrió el Dakar, tu jefe es Hamilton, pero ¿con quién vas? ¿Vas con Alonso o con Hamilton cuando se enfrentan entre ellos? Y ella siempre decía Alonso. Sí, No sé es si verdad. te habrá costado alguna A ver, bronquilla. es verdad que lo he tenido fácil porque las veces que Hamilton estaba más, ya cuando estaba en el equipo de Hamilton, era con Verstappen y bueno, tenía el rollo de Red Bull y también Pero con ahora... Lewis Hamilton. Pero ahora si Lewis Hamilton estuviera ahí, pues, a ver, yo siempre voy a ser de Alonso, para que engañarnos. Di que sí, di que sí. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado hoy. Un placer, mucha suerte y ojalá llegues a T1 y ojalá podamos seguir contando aquí, ¿verdad, Enrique? Muchos Seguro que éxitos. sí. Gracias a vosotros por invitarme. Y nada, pues ahora vamos a ir con una mujer que además también, bueno, pues ha sido copiloto de Fernando Alonso en una ocasión, si no recuerdo mal, aquí en el Jarama, en el circuito, en una prueba en la que, bueno, ella, Susana Rodríguez, que ya la conocéis, no sabía ni que era Fernando Alonso. Y la verdad es que siempre cuando lo cuenta, pues nos reímos mucho porque fue una experiencia increíble y es seguidora alonsista también, pero además también es una mujer que marca la diferencia. Decíamos ahora con Cristina, ella referente en el mundo del motor, Susana Rodríguez, referente en el mundo del triatlón paralímpico, ya sabéis, ha estado también en este plató y esta semana queremos conocer un poquito su lado más divertido a través de nuestro test. Hace nada ha empezado a competir esta temporada en las series mundiales, primera serie mundial que ha disputado en Yokohama, oro desde 2020, compite con Sarah Loer como guía, ya sabéis, por su discapacidad visual, y desde entonces solo acumulan podios, pero además en el primer cajón, todo oros. Yo me quedo con su última respuesta al test, a la pregunta de si fueses presidenta del gobierno, ¿cuál sería tu primera medida? Luego la comentamos. Deportista. La favorita, educación física, y la que se me daba peor y no me gustaba nada, plástica.
Pues la verdad que siempre tuve difícil copiar por razones evidentes, pero sí que un par de veces, una en el conservatorio y otra en el colegio en cuarto de la ESO, tuve que utilizar tácticas táctiles para copiar y me fue muy bien. No tenía un apodo concreto. Las travesuras más grandes que hice con mi hermana en la aldea no llegaron a ser descubiertas por mis padres. Tenía pósters de Real Madrid, pues de Fernando Redondo, de Sabio Bortolini, de Iker Casillas, Raúl, Morientes, bueno, todos los que fueron pasando yo los iba colgando. Con Rafa Nadal. Llevo algo de comida, porque al final, después de tantos viajes por el mundo, lo peor que te puede pasar es pasar hambre o pasar frío. No tengo amuletos de la suerte. Cometas en el cielo. No tengo serie favorita porque no veo series. Depende. Reality depende de cuál y depende de lo que ofrezcan a cambio. Película. Titanic. Esto tierra trágame lo tengo pesado. Lo típico que estoy diciendo algo de alguien, no particularmente bueno, y ese alguien está ahí al lado y yo no lo vi y no me enteré. El plato que mejor cocino, la verdad es que cocino entre poco y nada, pero pasta con carne picada. No sé ni cuál tengo. No, que me llega a una isla desierta. La crema para el sol. Vigo, a la soledad. Un defecto que me gustaría corregir. Bueno, pues ser un poco menos tozuda. Las medallas las tengo en el salón de casa de mis padres. Si fuera presidenta del gobierno haría un estudio y revisaría cuántos cargos e instituciones prescindibles hay en el país. Bueno, ya os había avisado antes que la última respuesta de Susana Rodríguez no iba a dejar indiferente a nadie y, de hecho, bueno, creo que somos muchas personas las que estamos de acuerdo con ella, ¿verdad, David? Yo soy siempre del team Susana y en esta pregunta más todavía. Bueno, la semana pasada queríamos haber emitido un reportaje sobre María Laborda y, de hecho, quienes lo estuvisteis viendo en directo, pues visteis que tuvimos un pequeño problema técnico. Así que lo vamos a retomar esta semana porque creemos que merece la pena conocerla. El año que viene, el año de los Juegos, volveremos a tener a la escalada entre el programa olímpico de los Juegos de París 2024. Se estrenó este deporte en 2020 en Tokio y, claro, en esos Juegos de Tokio 2020, aunque ya sabéis que se celebraron en el 21, tuvimos una medalla de oro, la de Alberto Ginés. Ahora vamos a hablar de una mujer que sigue por la senda de la victoria de Alberto Ginés porque lleva desde muy pequeñita pisando fuerte. Ya fue campeona del mundo en edad escolar y, bueno, tiene solo 18 añitos y ya está, como digo yo, pisando fuerte, David, porque está consiguiendo buenos resultados incluso a nivel absoluto. Sí, es una mujer que marca la diferencia, que este año además pues es su último como juvenil, entonces va a compaginar el juvenil con el absoluto y, bueno, tuvimos la suerte de ir al CAR de Barcelona, de ver in situ cómo es un entrenamiento de la escalada, las diferentes modalidades que hay y la verdad es que María no solo nos lo explicó a la perfección, sino que dejó pues ese post audiovisual que siempre da gusto ver. Porque ella es experta en velocidad, ¿no? Sí, hay velocidad, hay bloques. En su caso es velocidad, es decir, siempre trepan por la misma pared para llegar lo antes posible arriba. Es una pared de 16 metros. Que a los Spiderman, ¿no? Se dice pronto, pero son 16 metros que escalar. Y bueno, es verdad que ella dice siempre que está empezando. Pues humildad, porque es verdad que está empezando, pero pisa ya bastante fuerte. Y bueno, aunque los Juegos de París se ven ahí a lo lejos en 2024, ya está compitiendo en Copas de Europa, ya ha hecho buenos resultados entre las mejores del continente y yo creo que va a ser una mujer de la que vamos a hablar mucho y bien. Claro, porque decíamos, esos Juegos de 2024 que parece todavía que están lejos, pero en realidad están a la vuelta de la esquina, porque queda poquito más de un año. Y entiendo que su sueño es el sueño olímpico de estar en esos Juegos, sobre todo después de haber visto además el estreno de Alberto Ginés. Sí, la verdad es que el foco o la meta está puesta ahí arriba, ¿no? Un oro olímpico nada más estrenarse. Pero bueno, ojalá sea una disciplina olímpica en la que España pues siga dando buenas noticias. En el caso de Tokio 2021 o 2020 fue Alberto. Ojalá sea una mujer en los siguientes. Y ¿por qué no María? Evidentemente las cosas son como son. La realidad es que todavía no ha hecho pues tiempos de lo que puede ser una medalla olímpica. Pero es un deporte, Almu, también
en el que un pequeño resbalón, la cabeza ese día, no sabes cómo te ha salido la primera ronda. Hay muchos factores muy pequeños que por pequeñas cositas se deciden las carreras, así que por soñar que no quede y soñar en grande, soñar en los Juegos. De hecho, Alberto no iba como favorito y mira, acabó con esa medalla de oro olímpica. Desde aquí le deseamos mucha suerte en ese camino hacia París a María Laborda y ahora os dejamos con el reportaje que grabó David en el CAR de Sant Cugat. Pues yo empecé a escalar gracias a mis padres porque bueno, siempre han ido a la montaña, han sido muy deportistas y bueno, yo he hecho todo tipo de deportes de pequeña, pero bueno, al final me decanté por la escalada y bueno, iba a la montaña con mis padres, en mi pueblo en Egea había un rocódromo, la verdad que tenía todo y había bastante afición en el pueblo y bueno, yo seguía ahí desde pequeña y bueno, hasta que empezaron las compes nacionales, pues iba yendo en todas las modalidades, tanto la de bloque, cuerda y velocidad y bueno, al final me decanté por la velocidad. Sí, bueno, a ver, la escalada no es un deporte común, pero como tenía el apoyo de mis padres, porque iban mucho a la montaña, yo vivo en Aragón y hay un montón de montañas también y bueno, a ver, con mis amigos también íbamos de excursiones, en el colegio también y yo era la mítica chica que escalaba y sabía escalar y cuando íbamos a la montaña pues decían, María, sube esto y bueno, he tenido bastante apoyo, la verdad. Yo vivo en Egea de los Caballeros, que es un pueblo de Zaragoza y bueno, ahí tenemos la suerte de que hay un rocódromo para bueno, los más chavales, que bueno, no es un rocódromo como tendríamos aquí en el CAR, pero yo que sé, para podernos defender y tener una escuela de escalada para los chavalicos, pues podemos tener allí para defendernos, pero claro, yo llegué a un nivel donde eso no me valía y bueno, justamente yo hago la modalidad de velocidad, que hay muy pocos rocódromos aquí en España y tenía la suerte de que en Pamplona había un muro oficial y que lo hicieron oficialmente gracias a, bueno, a que Pamplona pues es una ciudad que tenía un rocódromo ya de hace tiempo allí y decidieron hacer allí esa ruta de velocidad oficial. Y bueno, a mí me cae a 1 hora y media de mi pueblo y bueno, gracias al apoyo de mis padres pues podía ir y tenía la suerte de que me podían llevar para poder entrenar en esa modalidad. Pues bueno, gracias a los resultados que tuve en 2021 y bueno, a mi entrenador David Macià, que bueno, vive aquí en Barcelona, Cataluña, pues decidí hacer un proyecto con gente de varias modalidades de la escalada, de las 3, tanto de velocidad, que estamos Eric Noya y Leslie Romero, y las otras modalidades que son bloque y cuerda, donde también pues contamos con más atletas. Y bueno, aparte de que son mis compañeros y amigos, pues tenemos ahora aquí un grupo muy bueno en el CAR, donde pues nos apoyamos, entrenamos día a día literalmente y estamos aquí todos juntos. La verdad que sí, a ver, al fin y al cabo no todo es subir paredes y tienes todo un entreno y mucha especificidad detrás. La verdad que no todo es escalar, el entreno físico también cuenta, el entreno psicológico también. De hecho, no sé si gastamos el mismo tiempo en entrenamientos físicos en el gimnasio como escalando. O sea, no todo es escalar, sí que se necesita una base de físico para poder ya aplicarla a la escalada y que te sirva de eso. Bueno, pues mi planning semanal de entrenamiento es que entrenamos todos los días menos uno, que descansamos un día solamente. Y bueno, por la mañana sí que es verdad que entrenamos de 11 a 1, más o menos, luego tenemos un tiempo para comer y descansar y ya por la tarde pues sería de 4 a 7 más o menos, que a ver, depende sobre todo de la planificación porque podemos estar en épocas donde estamos de carga o de descarga porque viene una competición y ya ahí va variando el entreno, pero sobre todo en general sería esas horas. A ver, la gente dice que es un deporte de riesgo la escalada, la verdad, por el hecho de que, bueno, sí que el alpinismo, la escalada en montañas, etcétera, pero bueno, aquí nosotros que nos centramos en la parte indoor, pues el hecho de tener autoaseguradores, los mecanismos de seguridad que serían pues la cuerda, ejemplo de estas colchonetas, no se considera deporte de riesgo a menos de que tú no estés atento por lo que sea y bueno, y hagas cosas que no tienes que hacer. Pues bueno, este año es mi temporada, bueno, mi tercera temporada internacional y tengo muchas ganas, ya hemos empezado y tuvimos la primera Copa de Europa y bueno, quedan muchísimas competiciones y bueno, mi mayor objetivo este año es el Mundial Juvenil, que es mi último, porque bueno, es mi último año de juveniles y sobre todo también tengo ganas de
de intentar hacerlo bien en esas juveniles, pero también sobre todo en la Copa de Europa absoluta, pues el poder debutar en buenos resultados y sobre todo en mejorar mis tiempos. Pues París es ahora una cosa muy complicada, bueno, hay posibilidades porque la escalada de velocidad es así, puedes tener mucho margen de error, donde la gente buena pues puede fallar, tú puedes llegar a ese mes de clasificatorio con buenos tiempos, puede variar muchas cosas, vamos a lucharlo, el proceso lo vamos a disfrutar igual y lo vamos a hacer igual y bueno, tanto mis compañeros como yo estamos en la misma situación, así que lo daremos todo. Pues fue muchísimo antes porque bueno, yo me enamoré de la escalada desde muy pequeña y el hecho de que fuera olímpico fue como el boom porque a mí me encantaban todos los deportes y el hecho de verlos en la televisión, en las Olimpiadas, mis primeras Olimpiadas que vi que recuerde yo fueron Londres 2012 y me quedé allí empanada pensando, ¡buah, me encantaría estar allí! Y ya pues después de Londres Río, después Tokio que fue la escalada donde Alberto O'Higgins ganó el oro, pues y ya poco a poco se van acercando más que yo también voy subiendo la edad y veo que puedo estar más cerca de ahí y bueno, haremos todo lo posible. Pues muchas gracias una semana más por habernos acompañado. Nos despedimos con ese sueño olímpico de María Laborda y os esperamos, ya sabéis, próximo miércoles a las 12 de la mañana en streaming en marca.com y en nuestro canal de YouTube con más mujeres que marcan la diferencia.